Vamos a comenzar tejiendo con estambre en color beige y un gancho de aluminio del número 3. Hacemos un anillo mágico y una cadena. Vamos a tejer dentro del anillo 8 medios puntos. Tiramos del hilo para cerrar el centro y hacemos un punto deslizado en el primer punto que tejimos. Para esta segunda vuelta vamos a tejer solamente en la parte de atrás de la cadena, viéndola de forma vertical el hilo del lado izquierdo. Hacemos una cadena y en cada punto un medio punto y un medio punto alto juntos. Esto es lo que voy a repetir en cada punto. Un medio punto y un medio punto alto juntos en el mismo punto hasta terminar la vuelta. Vamos a cerrar esta segunda vuelta, no atravesando la cadena completa, sino tomando solamente la parte de atrás de la cadena . Hacemos una cadena, volteamos el tejido y en la parte de atrás de la cadena, en todos los casos, vamos a tejer un medio punto y un medio punto alto. Pasamos al siguiente punto, un medio punto y un medio punto alto juntos en el mismo. Un medio punto y un medio punto alto y así hasta terminar la vuelta. La vuelta número 1 tuvo 8 puntos, la vuelta número 2 16, esta vuelta número 3 deberá terminar con 32 puntos. Vamos a cerrar esta vuelta en la primera cadena, al igual que lo hicimos desde la vuelta número 2. Vamos a estar tejiendo una vuelta por el derecho y una vuelta por el revés. Hago una cadena, volteo el tejido y en la parte de atrás de la primera cadena voy a tejer un medio punto y un medio punto alto. Paso un punto sin tejer y en el siguiente repito este par de puntos, un medio punto y un medio punto alto. Paso un punto sin tejer y en el siguiente un medio punto y un medio punto alto. Recuerden que estamos tejiendo en la parte de atrás de la cadena, en el hilito del lado izquierdo. Paso un punto sin tejer, un medio punto y un medio punto alto en el mismo punto y así hasta terminar la vuelta. Cerramos esta vuelta en la primera cadena con un punto deslizado. Vamos a repetir esta vuelta hasta tener 12 vueltas en total. Recuerden que se inicia cada vuelta con una cadena y se voltea el tejido para que quede una vuelta por el derecho y otra por el revés. Terminamos de tejer las 12 vueltas. Vamos a continuar tejiendo una vuelta por el revés y una por el derecho, pero en este caso llevamos 16 pares, vamos a aumentar 2 pares más, uno en cada vuelta. Cerré mi vuelta, hago una cadena, volteo el tejido. Me corresponde tejer aquí, pero como vamos a aumentar un par más, voy a tomar una cadena antes. Aquí ya está el aumento y entonces en este caso sin pasar puntos, sino que en el siguiente tejemos el primer par y ahora sí pasamos un punto sin tejer y tejemos los 2 puntos, un punto sin tejer y tejemos los 2 puntos y así hasta terminar la vuelta. Y como esta vamos a tejer una vuelta más con otro aumento. Terminemos de tejer ya las 2 vueltas con un aumento cada una. En esta última vuelta nos deben quedar ya 18 pares. Vamos a tejer 2 vueltas más, una por el revés y una por el derecho, con 18 pares cada una. Hasta aquí tejimos en vueltas cerradas en redondo.
A partir de la siguiente vuelta vamos a tejer solamente sobre 14 motivos o 14 pares. La vuelta se comenzó con una cadena igual que las anteriores y se va a terminar con un par de puntos, que es el medio punto y el medio punto alto. La siguiente se hace una cadena y se comienza con medio punto igual que las anteriores. Vamos a tejer así 8 vueltas en total. Terminamos de tejer las 8 vueltas en forma abierta, pero en total desde la primera hasta esta llevamos 24 vueltas. En la siguiente vuelta vamos a unir esta parte que va a formar el talón, la parte trasera del talón. Hacemos una cadena, volteamos el tejido y vamos a tejer los primeros 8 pares. Ahora dejamos pendiente el hilo, contamos de izquierda a derecha, o sea hacia atrás, 4 puntos. Ese cuarto punto lo atravesamos y el hilo que dejamos pendiente lo pasamos a través de él. Continuamos tejiendo un par más, pasamos un punto sin tejer, medio punto y medio punto alto. Dejamos pendiente y retornamos nuevamente 1, 2, 3 y en el cuarto punto lo atravesamos y pasamos el hilo que dejamos pendiente a través de él y continuamos tejiendo el siguiente par. Pasamos un punto sin tejer, un medio punto y un medio punto alto en el mismo punto. Dejamos el hilo pendiente, contamos 4 puntos hacia atrás, atravesamos ese punto número 4 y pasamos el hilo que dejamos pendiente a través de él y así hasta terminar con todos los puntos. Así debió quedarles la unión en la parte de atrás. Vamos a continuar tejiendo alrededor de este espacio, de este hueco, distribuyendo 7 pares de la misma puntada que llevamos aquí. De este lado tejemos sobre los 4 que ya están sobre el empeine y 7 pares más del lado contrario. En total nos deben quedar 18 pares alrededor. Aquí ya tengo distribuidos los 18 pares. Tejí un par en la primera vuelta, un par en la segunda y pasé la siguiente sin tejer. Un par aquí, otro aquí y pasé esta vuelta y así hasta llegar aquí. Después aquí tejí 4 pares que eran los que nos quedaban en el empeine y lo mismo que hice en esta parte repetí aquí. Ahora vamos a continuar nuevamente tejiendo en vueltas cerradas, en redondo, en círculo, una vuelta por el derecho y una vuelta por el revés por 10 vueltas más. Al terminar cortamos el hilo y ocultamos el sobrante con una aguja lanera y así es como debió quedar. Aquí ya está rematado y vamos a voltear la parte del tobillo hacia afuera.
Esta pieza la vamos a tejer en estambre en color rosa y un gancho del número 3. Hacemos un anillo mágico. Ocho cadenas y dentro del anillo un punto deslizado. Estas 8 cadenas y el punto deslizado lo vamos a repetir por 6 veces. Ahora vamos a atravesar el primer pétalo en la parte de atrás y hacemos un punto deslizado. Después 3 cadenas, cargo el gancho, saco un punto del siguiente pétalo y hago un macizo con él. Después, en los 2 siguientes pétalos, un macizo incompleto en cada uno. Después los cierro juntos. Y este último paso, lo voy a repetir en los 2 últimos pétalos. Cargo el gancho, atravieso el pétalo y hago un macizo incompleto. Cargo el gancho, atravieso el último pétalo hago otro macizo incompleto y los cierro juntos. Después voy a dejar pendiente el hilo, busco el primer punto que tengo en la parte superior y paso ese hilo que dejé pendiente a través de él. Ahora sí tiro del hilo para cerrar el centro. A partir de aquí voy a tejer aproximadamente 50 centímetros de cadena. Al terminar los 50 centímetros de cadena, dejo aproximadamente 20 centímetros para coser y corto el hilo. Voy a tejer otra pieza igual a esta, pero sin las cadenas. Al terminar de cerrar los puntos en esta parte, corto el hilo y oculto el sobrante con aguja lanera. Este va a ser uno de los cordones y vamos a tejer otro igual. Terminamos de tejer los cordones, así deben quedar. Uno con la cadena de 50 centímetros de largo. En este caso tejí 120 cadenas, pero ustedes deberán tomar la medida. Y la otra flor ya rematada. Ahora con una aguja gruesa, una aguja lanera, sin punta, vamos a colocar el cordón a la altura de la primera vuelta que hicimos en el contorno del tobillo. Un motivo sí, uno no. Vamos a ir poniendo el hilo por arriba y por abajo y pasamos la aguja a través de él. Y así hasta dar vuelta de este lado. Al terminar, vamos a atravesar la flor por la parte de abajo, de atrás hacia adelante, y al llegar aquí vamos a ocultar el hilo sobrante alrededor del centro de la flor. Espero que te hayan gustado. Y nos vemos en el siguiente video.